palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Dejaré el resultado al Señor. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4, versículo 1. Hermanos, amigos, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de los que están en sintonía de nuestro programa radial. Estamos acá una vez más con la ayuda y bendición de nuestro Dios, con el hermano Necta, para compartir el estudio de Probando los Espíritus. Gracias, hermano, estamos muy contentos de estar colaborando aquí, Probando los Espíritus, ya que es un programa muy importante y el tema es muy importante, hermano Jaime, porque estamos hablando de que estamos probando los espíritus, porque el mismo versículo dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo tanto, se hace necesario probar estos espíritus, porque no son pocos, son muchos falsos profetas, y por eso estamos aquí encantados de estar ayudándole aquí en el programa. Bueno, muchas gracias, hermano, y precisamente hemos estado ausentes en algunos días, ¿verdad? Pero el hermano Juan Carlos Villalobos y el hermano Necta, ¿verdad?, han estado siempre transmitiendo el programa y ya han estado dándole seguimiento a este estudio, como usted sabrá, amigo radio oyente, y pues le pedimos que siga en sintonía, que no nos cambie y que esté con nosotros, y que es más, le invitamos a estudiar con nosotros la Biblia. Tome su Biblia y léala en las citas que vamos a citar, y que razone, ¿verdad?, juntamente con nosotros a la luz de la palabra de Dios. Tenemos el número de teléfono, como siempre, a su disposición, 2669-5150. 5150, 2669-5150, el número acá en cabina. Saludamos también a toda la fiel audiencia que nos está escuchando y sintonizando a través de la radio, a través de la internet, los medios, ¿verdad?, de comunicación, de las redes sociales. Así que, amigos, estamos aquí para ayudarles, y como siempre el número que damos acá es para poderle servir en algún comentario, pregunta, alguna duda que usted tenga. Pues ese es nuestro servicio hacia ustedes. Siempre hemos dicho, hermano, de que es importante que los hermanos que se reúnen en diversos lugares, pues pueden llamarnos, vea, y de esa manera pueden ellos anunciar algún evento que tengan ellos, alguna cosa que quieran ellos, o preguntarnos algo, cualquier cosa, nosotros estamos dispuestos a responderles. Amén. Se ha dicho ya, amigos y hermanos, Probando los Espíritus es un tema el que estamos desarrollando y le estamos llevando con mucha calma, muy despacio. Precisamente también es el nombre de nuestro programa radial acá en esta estación. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. El mandamiento, la recomendación del Espíritu Santo a través del apóstol Juan es que debemos probad los espíritus si son de Dios. Implica que hay muchos espíritus que no son de Dios. Y estos espíritus ya lo hemos explicado ampliamente en otros estudios, pues son los profetas, ¿verdad? Los predicadores falsos, mensajeros que enseñan la mentira. Así es. La falsa doctrina. Estamos considerando tres cosas, hermano Jaime, tanto en el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan y el versículo 6 del mismo capítulo 4, estamos viendo tres cosas. Primero, vemos que necesitamos probar algo. ¿Qué cosa? Probar los espíritus. Sí. Segundo, vemos que necesitamos saber por qué. ¿Por qué debemos probar los espíritus? Y tercer lugar, ¿cómo debemos probarlo? O sea que tenemos tres cosas en el versículo 1 y el versículo 6. ¿Qué es lo que vamos a probar? ¿Por qué lo vamos a probar? ¿Y cómo lo vamos a probar? Son tres cosas fundamentales que estamos viendo en el versículo 1 y el versículo 6 del capítulo 4 de Primera de Juan. Sí. Es una buena deducción, mi hermano, porque vamos a tratar de dejar en claro este estudio para nuestros amigos. Sabemos que hay muchos hermanos y también muchos amigos que pues no son miembros en la Iglesia de Cristo, pero que están escuchando el programa. Así es. Y les felicitamos desde ya, es una gran decisión, y podemos nosotros de esa manera ampliar este estudio, ayudarles a considerar lo que la Biblia realmente dice. Y uno de los propósitos que usted mencionó, hermano, pues es probar los espíritus. Probar los espíritus. ¿Por qué? Eso pues, dice, porque vale, al principio el apóstol dice de que necesitamos probar los espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Primeramente, hace una aclaración o un llamado el apóstol a los cristianos a que no seamos crédulos,
a que no creamos todo, Cualquier cosa. a cualquier cosa. Con esto no significa que vamos a dudar de medio mundo. No, ¿por qué? Porque Él mismo nos da la medicina. Porque Él mismo nos dice que sí, no creamos a todo, pero nos da cómo debemos saber si aquello que están diciendo es verdad o no. Entonces vemos, el primer punto, como usted decía, es probar los espíritus. Eso es lo que está mandando el apóstol Juan. El Espíritu Santo a través de Juan. Veamos algo entonces, hermano Jaime. Cuando el apóstol manda a que probemos los espíritus, ¿qué es lo que está mandando? ¿Qué es un espíritu? En este caso, ¿qué es lo que el apóstol quiere que nosotros probemos? Sí, los mismos predicadores. Los predicadores, inspiraciones de hombres que escriben, porque... Hay libros también, ¿verdad? Sí, hay porque muchos libros. cuando hablamos de este tipo de espíritus, predicadores, mensajeros, que son profetas, dice Juan, estamos hablando de gente que no solamente se para al frente de un público a hablar, No. sino que también son grandes escritores. Hay muchos libros y muchos los atribuyen a inspiraciones de Dios. Y queremos recomendar, hermanos, amigos, que somos libres para leer cualquier literatura. Sí, ¿no? así es. No estamos restringiendo que usted no lea X o Y libro, Sí. pero sí queremos decirle que no confíe en cualquier libro. Porque Sí. el único libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios es la Biblia. Anoche que estuvimos dando clases a los niños en la casa de oración ahí en San Luis, una niña me preguntaba, mire, me decía, y en la película de la iglesia de la crucifixión de Cristo, la pasión de Cristo que le llaman, Sí. me dice, sale una mujer chineando a la muerte, a un niño que es la muerte, me dice. Le digo, esa es locura. Y a todos les dio risa ahí los niños porque yo les digo que era locura. Es que es locura. Y me dice, ¿por qué es locura? Porque todo lo que no está escrito en la Biblia y lo agregan estos hombres para argumentar algo es locura. Sí. Y así de fácil. Hay muchos argumentos falsos y escrituras inspiradas por los hombres, pero es necesario reconocer que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si no estoy equivocado, hermano Jaime, dice que toda la escritura es Inspirada por Dios. ¿Qué escritura? ¿Qué escritura? ¿Cualquier escritura? No. El texto dice toda la. Toda la. Está hablando en singular. No habla de toda Plural, las todas. escrituras en el sentido de cualquier libro. Que cualquiera se le antoja escribir algo y es inspiración de Dios. No, toda la escritura es inspirada por Dios y ahí sigue diciendo útil para redarguir y para demás. Amén. Pero ahora estamos notando entonces que el apóstol dice, sino más bien probad los espíritus. Y uno de lo importante que después de que dice que probemos los espíritus, sigue aclarando, hermano Jaime, y dice, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice que son muchos. Estamos en el gran deber de probarlos porque son muchos. ¿Y sabe cuándo fue que dijo el apóstol eso? Más Pues o menos de estamos años. hablando, hermano, de un tiempo aproximado. Casi un 2000 tiempo años. de 2000 Casi. años atrás. Pongámosle casi 2000 años, pues por ahí anda. Yo le decía la semana pasada al hermano Juan, ¿se imagina usted, hermano Juan? Le digo, ¿hace cuánto el apóstol dijo eso? Que eran muchos, que han salido, no que van a salir, que han salido, dijo. Tiempo presente. El tiempo presente. ¿Se imagina cuánto ha crecido? Ya que lo malo crece más que lo bueno, hermano. Así es, lamentablemente. Hermano Jaime. Lo malo crece más que lo bueno. Porque como a la gente... Se propaga fácilmente. Claro. Porque el problema es que la gente... Es que es más barato. La gente está más dispuesta, está más dócil a lo malo. No, es que lo malo a se injusto. adapta a la carne, hermano Jaime. Sí. El problema es que lo malo se adapta a los ojos, a los sentidos del ser humano. Entonces, cuando se adapta a nuestros gustos y deseos, esto es más fácil de digerirlo. Y es por eso que, para mí, yo creo que es necesario probar los espíritus, porque si el apóstol hace 2000 años dijo que habían salido muchos falsos profetas, solo imagínense cómo será de difícil probar los espíritus. Pero es bien necesario. Y algo muy importante y que debemos de dar gracias es que tenemos cómo. ¿Cómo poder probarlos? Y de eso estamos hablando, amigos. Qué bonito es hablar de la palabra de Dios cuando tenemos evidencia y enseñanza. Cuando el apóstol Juan nos enseña esto a los cristianos del primer siglo, porque él cuando dice amados, Sí. se refiere a los hermanos A los primeramente, así que es. se cuiden, ¿verdad? Sí, así Los es. hermanos amados por Juan, Sí, así es. un anciano en la iglesia de Cristo del primer siglo. Así es. Y amados, cuídense, no crean cualquier predicador, cualquier mensajero. Y tenemos, ¿verdad?, claramente cómo poder probarlos. No nos ha dejado como Dudosos.
al aire, ¿verdad? En cómo lo vamos a hacer. No, o sea, yo escucho a varias personas hablando que la Biblia es bien misteriosa y que no sé qué, y cuando uno les lee un versículo dicen, no, eso es misterio. No hay misterio, no hay misterio alguno. El apóstol en el capítulo 4 del Primera de Juan, él mismo en el versículo 6, Sí. ¿cómo dice el versículo 6? Pues dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Es misterio eso? Estamos contestando la pregunta, ¿cómo Sí. podemos probar los espíritus, verdad? Sí. Y usted me hacía esa pregunta hace unos días y contestábamos que pues por la palabra de Dios, que es la Biblia. Sí, así es. Si tiene la Biblia, mi amigo, hermano, usted tiene cómo probar estos falsos profetas. El apóstol Juan declara en nombre de los apóstoles, ¿verdad? Así que es. escribieron todo el Nuevo Testamento. Cuando Juan habla aquí, está hablando en nombre de Pedro, de Pablo, De todos de ellos. todos los apóstoles. Cuando dice nosotros. Sí, nosotros, Sí. ellos, los apóstoles, ¿verdad? Exclusivamente, son de Dios. Ahora, por supuesto, toda la iglesia y los cristianos somos de Dios, pero Así en es. el contexto Así es. que estamos explicando es que dice el versículo, el que conoce a Dios nos oye. Sí. Oír a los apóstoles, estamos hablando de su enseñanza. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que sí es bien fácil. Usted no va a probar los espíritus por sus emociones o la inclinación de su corazón. Esto ya lo hemos recomendado, ¿verdad? Así es. En otras oportunidades. No lo puede hacer tampoco por pedirle a Dios una revelación o una manifestación. No lo puede hacer a través de la oración ni por observar las maravillas que obran estos espíritus. Usted puede conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error sencillamente por comparar sus enseñanzas. Así es. Esto es lo que hemos estado estudiando. Hablando de emociones, ahorita que venía yo para acá, para la radio, ahí en la colonia donde yo vivo, había una gran bulla de grupo religioso. Y si alguien de verdad conoce la Escritura, se da cuenta de que no están inspirados por Dios. Ahí sonaban guitarras, ahí sonaba todo. Y cuando alguien de verdad conoce las Escrituras, se da cuenta de que la Escritura en el Nuevo Testamento jamás habla de música, jamás está hablando de guitarras y de aquellas gritoleras a la hora de orar, hermano Jaime. Ya hemos hablado de eso también, de que en la iglesia del Señor uno dirige la oración y los demás lo repiten en voz baja con la mente, y al final el amén, que quiere decir estoy de acuerdo de lo que dijo el hermano o no. Pero si usted escucha estos grupos religiosos, usted no sabe quién dijo nada. Entonces, cuando uno de verdad quiere probar un espíritu, no hay manera otra sino con la Escritura. Yo creo que el problema de estas personas es que no han sido enseñadas, no reciben la enseñanza correcta. En cuanto a la oración, nosotros entendemos que hay oración privada. Así es. En donde oramos cada quien en privado en su casa, pero en la congregación estamos todos juntos orando, unidos en la misma oración. Por eso se hace de esa manera, ordenada. Sí, porque usted no puede decir un amén si no ha entendido qué es lo que No. el otro está diciendo. Porque el problema que hay en este desorden en las oraciones en público de ciertos grupos es que uno pide por una cosa, otro grita por otro lado, otro pide otra cosa, Sí. y cada uno por su lado. No hay ningún orden, lo que dice 1 Corintios 14:40. No están en una misma mente, hermano. No están en una misma mente, cada quien está por sus lados, ¿verdad? Hablando. Y esa oración es correcta en privado. No, claro. En privado, pero allí no, en la congregación Es congregacional. es congregacional la oración. Así debe de ser. Y ya en su casa, pues cada quien pide Sí. en particular, pero eso es algo muy importante. Por eso yo decía que cuando nosotros aprendemos a conocer lo que el Señor nos da o los apóstoles nos enseñan, inspirados por el Espíritu Santo, se hace fácil detectar a un grupo religioso cuando no están llevando la sana doctrina. Así es. Sí, porque- es fácil. Porque cuando hablamos de que en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, en el sentido de probar sus enseñanzas, lo que enseñan estos predicadores o maestros, hay que comparar sus enseñanzas con las enseñanzas de Cristo y los apóstoles también, ¿verdad? Así es. Y estas están en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de cómo adora la iglesia de Cristo, que ya hemos estudiado esto atrás, Así es. la iglesia de Cristo, mi amigo, cuando usted visita la iglesia de Cristo, se va a dar cuenta que en esta iglesia no hay un pastor. Sí. Porque no es bíblico que cada iglesia tenga un pastor. ¿Por qué? Bueno, primero porque dice allá, ¿verdad? La Escritura que en Hechos 14:23 que establecieron ancianos en cada iglesia. Anciano. ¿Será problema cuando hay un solo pastor en una congregación? Pues es problema porque este se enseñorea y se adueña y se vuelve un capataz, un cacique, un diótrefes.
Hermano, significa entonces que estos grupos religiosos tienen un grave problema, porque Sí. estos, solamente uno es el mandamás ahí. Fíjese, hermano, que si la gente investigara en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y eligiera todos los versículos que hablan de un pastor, Sí, si alguien es listo y Sí. quiere hacerlo, y es curioso, así es. que busque todos los textos que hablan de un pastor, Cuando menciona solo un pastor, solo un pastor, ¿a qué se refiere? y se van a dar cuenta que se refiere a Jesús. Solamente, vea. Él es el pastor, en singular. Pero cuando habla de pastores en plural, se refiere a personas como usted o como yo, Sí, así es. pero que llenan los requisitos de 1 Timoteo 3:1 en adelante. Claro, muy importante también. No estamos diciendo de que solamente porque dice que van a haber pastores, vamos a poner a cualquiera, o se va a poner cualquiera, o me voy a poner yo. No, hay que llenar los requisitos. Pero usted estaba diciendo algo, no puede haber uno solo, pero decía usted más. Sí, ahí. en la Iglesia de Cristo no hay un pastor por esto, y luego en la Iglesia de Cristo no hay instrumentos de música porque los apóstoles no lo usaron, si eso lo hemos dicho siempre. Hay 9 versículos, 9 textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hablan solamente de cantar himnos, Sí. cantar y cantar, no tocar instrumentos. Nunca En la menciona Iglesia de eso. Cristo participamos del memorial, la cena del Señor, porque esto es lo que hacía la iglesia original del primer siglo. Sí. Y así queremos seguirlo haciendo nosotros, como la iglesia del primer siglo. En esta iglesia se ofrendaba solo el domingo. Ya hemos estudiado estos pasajes bíblicos. 1 Corintios 16, 1 y 2. Usted lo que está diciendo es que si alguien llega a visitarnos como Iglesia de Cristo, se va a encontrar con todo esto. todo Y esto. es posible le parezca raro. Sí. Y le va a decir, bueno, ¿y esto de dónde sacaron esta doctrina? Y ignoran mucho de que es la doctrina, la única doctrina que se encuentra en la Escritura. Es bien lamentable, hermano, cuando nosotros visitamos familias y la gente está empapada de información de los hombres. Sí, Pero cuando hablamos de la Biblia, la gente ignora totalmente la Biblia. No sabe nada de Biblia. es una lástima. Eso es triste, hermano, es muy triste. Porque de doctrina bíblica de Cristo no saben nada. Cuando uno la presenta, para ellos esto es desconocido. Significa entonces que cuando el apóstol dijo de que muchos falsos profetas, y ve en serio lo que decía No. el apóstol, hermano. Y lo que usted dijo también va muy serio. Desde aquel tiempo hasta hoy Es demasiado. se ha propagado la epidemia, hermano. Hombre, esa es pandemia. Es pandemia. Es pandemia, eso Universal. es tremendo. Sí, eso es Porque es demasiado. universal. Sí. Tiene toda la razón. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que tenemos que ser muy cuidadosos nosotros con la enseñanza. En la iglesia de Cristo no hay actividades sociales, fiestas, alegrías, piñatas para atraer a la gente. Tampoco va a haber eso porque la iglesia de Cristo no está diseñada para estas cosas, ¿No? para alegrar la carne. La iglesia de Cristo está diseñada, y tal vez ustedes lo han escuchado en ciertas ocasiones en la congregación, Sí. para 3 cosas fundamentales está la iglesia diseñada aquí en la tierra. Ujú. Y es primero adorar a Dios y glorificar su nombre. Luego su propia edificación. Y luego, en tercer lugar, lo que estamos haciendo ahora. Sí, anunciar. Predicar y anunciar la palabra al mundo. Y eso es sano. Ganar almas para Cristo. Eso es sano. Y yo he escuchado a algunas personas diciendo de que ellos hacen actividades en la iglesia, llaman iglesia a los grupos religiosos ellos, y dicen, no, nosotros sabemos de que eso no es bíblico, pero lo hacemos para atraer personas, de lo contrario no vinieran, dicen ellos. Es una carnada válida, dicen ellos. Yo creo de que no es válida. Yo No, creo que nosotros no. hemos estudiado, hermano, con muchos falsos, usted sabe, muchos falsos Sí. maestros que se dicen ser pastores, ¿verdad? Sí, así es. Ellos dicen, algunos declaran francamente que usan instrumentos para atraer a la gente, porque si no se les va a ir, porque si no la gente no llegaría. Sí, sí. Pero estas pues son estrategias y astucias fuera de la Biblia. Pero el problema es el versículo que yo siempre cito, y no me canso porque siento que es básico. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a la gracia que se le ha dado, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenece la gloria por los siglos, amén. Es importante entonces ver que nosotros como cristianos debemos de hablar de acuerdo a lo que el Señor dice. Fíjate que la Nueva Versión Internacional dice, como si el mismo Señor dijera las palabras, dice. ¿Sí? Cuando Amén. dice, sí, cuando dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dice, si alguno habla, hable como que si el mismo Señor dice las palabras. Imagínese. Y en este caso debe de ser, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de los apóstoles. Sí, porque es lo mismo. Porque los apóstoles son los embajadores y ministradores de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Queremos decir que cuando no se menciona la música, los apóstoles nunca la mencionaron, el Señor nunca la mencionó, debemos nosotros de tomar mano del Antiguo Testamento para justificar. A eso iba yo, porque por ejemplo alguien, pues no, pero allí dice la Biblia, porque si alguien dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y ya cita el texto, Sí, ¿verdad? sí. Y dice, no, pero ¿qué dice Salmo 150? Sí, porque dicen, Ah, aquella también era palabra de Dios, sí, dicen ellos. así dicen. Sí.
Pero ¿qué pasa? Si vamos al Salmo 150, tenemos que entender y ir a la historia y saber que el Salmos era el himnario del pueblo judío, Así es. el pueblo de Israel. Además, quien ofreció la música instrumental para Dios, nunca la pidió Dios, Sí, así nunca fue un mandamiento de Dios. Dios la aceptó por ofrecimiento de David. Sí, así es. Pero luego cuando esto se pervirtió, en Amós, hablando de unos 500 años más tarde, Sí, después así de es. los Salmos, más tarde, se escribe Amós 5:23, Sí. donde ya Dios a través de este profeta que es Amós dijo: quita de mí la multitud de tus cantares, Sí. pues no escucharé, dijo, las salmodías de tus instrumentos. Y luego el 6:5 dice: gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. La música instrumental fue un invento de David y lo ofreció a Dios, pero Dios dijo: quita de mí. Cuando Cristo viene, establece la iglesia, comienza a trabajar con los apóstoles, ya no se mencionan instrumentos en la iglesia. Así es. No los hay, no los encontramos en el Nuevo Testamento. Y además la música es un sacrificio vivo hacia Dios, hermano No. Jaime. Bueno, dice la Escritura que debemos cantar con el entendimiento, con el corazón y con el espíritu. Sí. Así es. ¿Sí? Un instrumento no tiene nada de estas cosas. No tiene nada. Y no hace Una guitarra, sacrificio. un piano, un lusaino, lo que sea, no tienen ningún sentimiento. Y dice que la adoración ahora es en espíritu y en verdad. Eso, así es. Que es decir, que se sienta, que se sienta, que lleve. Y dice el apóstol Pablo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sí. Es ahí donde yo voy. ¿Cómo usted puede estar diciendo que está haciendo un sacrificio para con Dios si lo que está sonando es una guitarra, un violín, un tambor? No tiene nada, eso no tiene espíritu. Entonces, pero cuando vienen estos mensajeros, hermanos, estas enseñanzas, ¿verdad?, de este tipo, promoviendo este tipo de enseñanzas, no se puede comparar con las enseñanzas de los apóstoles. Y es aquí donde se nos hace fácil probar los espíritus. Sí, me llama la atención. Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que es el mismo que dice que ellos son de Dios y el que los oye a ellos es de Dios, ¿cuándo mencionaron música a ellos? Nunca. Ni lo usaron ni lo mencionaron. En ninguna carta. Significa que el que no los está oyendo a ellos, entonces sí pone música, ¿verdad? Así de sencillo. Claro, es bien sencillo probar estos espíritus. Sí. El que hace en contra De lo que ellos enseñaron. y hicieron, Sí. simplemente están probados. No son de Dios. Están probados que no son de Dios. No tienen el espíritu de verdad, como dice el mismo Porque, apóstol. amigos, estamos tratando de hablar esto con mucho cariño y con mucho razonamiento. Hay que comparar, ya explicamos, las enseñanzas con las enseñanzas de Cristo y los apóstoles que están reveladas en el Nuevo Testamento. El que está de acuerdo con Cristo y los apóstoles es el espíritu de verdad, ¿cierto? Así es. Pero el que contradice o añade o quita a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles es el espíritu del error. Aunque sean muy potentes, hermano Necta, sus manifestaciones de poder que pretende presentar como prueba de la presencia del Espíritu Santo en su ministerio, pues el Espíritu Santo no puede contradecirse. No puede. No crea a toda revelación, sino pruebe las revelaciones por la revelación perfecta y completa que es el Nuevo Testamento. Esta es la única manera de estar seguro que la religión que usted sigue, mi amigo que nos escucha, es la que Dios aprueba. De otra manera, usted puede ser uno que está escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por esto ha apostatado de la fe verdadera. Aunque esto, ¿verdad, hermano Necta? En tiempos antiguos ya Jehová había dejado esta precaución para su pueblo. Me llama la atención que Dios, allá en el pueblo de Israel, también había dado precauciones. Así es. Había, como ya explicábamos allá en Samaria, cuando llegó Simón el mago haciendo lo suyo, ¿verdad? Como usted dijo, haciendo su agosto, me dijo, ese día me dio risa a mí. Allí Simón el mago, y todos creían que él era el gran poder de Dios, estaba en Simón, y yo le comentaba a usted de que ellos tenían esta escritura del Claro que la Antiguo tenía. Testamento. A eso iba yo, de que no debemos, y usted siempre lo ha dicho, de que no debemos nosotros dejarnos engañar por manifestaciones que nos parecen ser de parte del Espíritu Santo. Hay muchas emociones, hermano Jaime. Sí. Hay muchas emociones que a nosotros nos pueden hacer bambalear, y eso es lo que dice Colosenses 2:8, que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas. sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ujú. Huecas sutilezas son argumentos falsos, y sabemos de que el mundo está lleno de argumentos falsos. Y como a nosotros, hermano Jaime, nos encanta lo bonito, lo dulcito, lo atractivo,
estas doctrinas de demonio, que no son otra cosa porque la misma Escritura lo dice, están diseñadas para eso. Eso dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, ¿verdad? Que están diseñadas para decirle a las personas solamente lo que las personas quieren oír, no lo que necesitan oír. Así es. No debemos dejarnos engañar por manifestaciones o por emociones que sabemos que abundan en el mundo. Nosotros, amigos, de veras, cuando venimos y transmitimos este programa, nuestro deseo es que usted tenga cuidado. Cuidado tanto nuestros hermanos como los amigos. El deseo es ayudar. Lo que dice esta escritura de Primera de Juan 4:1 y el 4 versículo 6 es que tengamos mucho cuidado. Y la forma de probar estos espíritus está declarada en el versículo 6. Así es. Porque cuando Juan dice esto en el versículo 1, no nos deja, como ya explicamos, no nos deja al aire, no nos deja sin información. Nos dice en el 6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es bien sencillo. Si el predicador o maestro no está enseñando conforme a la doctrina de los apóstoles, pues no es de Dios. Aunque suene muy fuerte y muy duro, pero esto es así. A muchas personas no les gusta, hermano Jaime, que uno diga que está probando espíritus. Bueno, el apóstol pide. ¿Por qué? Porque es muy dañino. El problema es que muchas veces no entendemos la dimensión del peligro en el que estamos. Cuando no vemos el peligro, pero sí, es una enfermedad silenciosa la falsa doctrina. Así es una enfermedad como esas enfermedades silenciosas que matan y usted ni cuenta se da. Así de fácil. Lamentablemente estaba estudiando hoy en la tarde que los que van a ir al infierno, a la condenación, no son solamente personas que están en el mundo, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, incrédulos, ateos. No solo estos irán al infierno, hermanos. Si entramos en análisis profundo, también irán muchos religiosos que pretenden buscar a Dios, como analizaremos, si Dios permite, mañana, Mateo 7:21 al 23. Así es, ahí lo aclaran. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero yo hacía esto, hacía aquello. Vamos a dejar esto. Y conocedores de la Escritura. Sí, muchos religiosos, hermanos, se llevarán una gran sorpresa en el día final. Sí. Pero no dirán los que escuchan este programa que nunca oyeron un mensaje de advertencia. No lo van a poder decir. Por eso estamos tratando de ayudarles, amigos. Les invitamos a que visiten la Iglesia de Cristo. Nosotros nos congregamos ahí en Colonia San Luis, en Moncagua, en la segunda etapa. Estamos ahí con la disposición de ayudarles los domingos a las 9, de 9 a 11 nos reunimos, y los sábados a las 3 de la tarde. Este sábado no estaremos porque tendremos una salida. Hay sábados que no podemos estar ahí porque salimos, ¿verdad?, a otros eventos de propagar siempre la palabra, el evangelio, y vamos a estar en Nueva Granada para los hermanos que nos escuchen y amigos que quieran ir. Este sábado tendremos que salir a las 12:30 del mediodía hacia Nueva Granada, pues hemos sido invitados para propagar la palabra del evangelio en ese lugar. Entonces no estaremos en el local por esa razón, pero cuando no se avisa, cuando no se notifica, siempre estamos a las 3 allí en el local. Así es. Así que, amigos, les invitamos a obedecer el evangelio también pronto. Hágalo. Si está entendiendo la palabra, si está comprendiendo el mensaje de Dios, pues no lo piense más. Acérquese al Señor oyendo esta palabra como lo hace, creyendo, arrepintiéndose, confesando su fe en Cristo y bautizándose para el perdón de pecados. Pues nosotros llegamos al final, tenemos el tiempo ya concluido y esperamos Dios nos permita estar en la próxima con ustedes. Que Dios nos bendiga. Amén. La simiente preciosa. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía.